Bueno amigos, y le doy la bienvenida en este primer segmento del programa al doctor Jaime Villa, dermatólogo. Doctor Villa, ¿qué tanto tiempo teníamos que no contábamos con su visita? Julio, yo te estaba echando de menos. Esto ya para Bueno, mí ha sido una gran alegría que me hayas llamado de nuevo y yo esté con la teleaudiencia del programa. Es algo que yo lo disfruto y sé que con esto seguimos poniendo granitos en la salud del pueblo de Puerto Rico. ah, En eso tú te has distinguido por llevar un programa de alta calidad. muchas gracias, doctor. Y a los No, médicos que hemos estado contigo, nos da una gran satisfacción ser parte del equipo. muchas gracias, doctor, muchas gracias. Para nosotros es un honor, además, tenerlo a usted en el programa. Y como usted dice, sabe particularmente, porque siempre pienso que las condiciones dermatológicas son condiciones que se presentan con mucha frecuencia, y una de ellas es precisamente la que vamos a hablar hoy, que es la dermatitis atópica. Y me gustaría, doctor, que comenzáramos definiendo, ¿cómo podemos definir la dermatitis atópica? Mira, la dermatitis atópica, que de hecho yo creo que de las condiciones más comunes que existen en la piel, es una condición que se caracteriza porque usualmente empieza en la niñez y produce un picor bien severo y un rash en los niños. Usualmente se va a presentar en los primeros 5 años de edad. Es una condición que es bien común en niños que en su familia hay otras condiciones tales como asma o alergia nasal. O sea que la dermatitis atópica en realidad es una alergia de la piel y es muy común en donde hay otras alergias, tales como te mencioné, sinusitis, asma, etcétera. Y de hecho, muchos de los niños que empiezan con dermatitis atópica, de hecho la mayoría para los 8 o 10 años ya se han curado, pero después de adulto tiende a darle o asma o alergia nasal. Ahora, doctor, eso que usted menciona, me pregunto si, al igual que en el caso del asma, por ejemplo, y otras alergias nasales, por ejemplo, tienen una época del año donde se presentan con más frecuencia. ¿Eso también pasa con la dermatitis atópica? Sí, la dermatitis atópica se empeora cuando hace mucho frío y cuando hace mucho calor. Esas son las épocas donde más se empeora. Pero la realidad es que la base, la patofisiología, tiene que ver con una barrera. La piel tiene una función de barrera y los pacientes atópicos tienen una barrera defectuosa. Por lo tanto, interaccionan mucho con los alergenos del ambiente, alergenos tales como el polen, los ácaros, el polvo casero, ciertos tipos de plantas y las fragancias que se usan en muchos productos higiénicos. Así que ellos tienen una interacción que es anormal con los alergenos ambientales porque ellos tienen un defecto en su barrera. Por lo tanto, esos alergenos cruzan la barrera de la piel y al cruzarlo comienzan una inflamación que se traduce a un picor bien molesto, que en algunos casos es bien severo y afecta la vida diaria de algunos pacientes. Claro, hay enrojecimiento, dice usted también de la piel. Sí, hay enrojecimiento y como les pica tanto, tienden a rascarse y al rascarse se producen lesiones y también se infectan con mucha facilidad. Se infectan con bacterias comunes como el estafilococo. ¿Por qué? Porque al estarse lastimando la barrera de la piel, una barrera que no está intacta es mucho más fácil de colonizarse con bacterias que una barrera que está intacta y haciendo su función como tiene que hacer. Bueno, la realidad, doctor, es que es bien molesto. Es una condición de la piel que realmente afecta el funcionamiento de la persona. Y les crea una ansiedad bien grande a los padres que ven a sus hijos, sobre todo estos niños porque esto puede empezar tan temprano como a las 2 o 3 semanas de nacido. Wow. Así que todos estos niños que son menores de 5 años, los padres les crea un estrés y una ansiedad bien grande verlos, cómo ellos presentan esa sintomatología y es algo que crea un estrés muy grande en la familia. Ahora, doctor, una pregunta. Pensé
de pronto, cuando usted habla de 2 semanas de nacidos bien pequeñitos, Sí, estamos hablando de una condición que podría encontrarse también en la familia. No quiero decir de detalle, pero... Bueno, corren familias esta condición. Es hereditaria hasta cierto punto, porque corren familias donde hay asmáticos, donde hay alergias nasales. Y usualmente también esos niños que empiezan bien temprano son los que tienden a tener una condición más severa que los que empiezan más tarde. Sí. Es algo general lo que te menciono, pero sí. Claro. Son niños que empiezan a las 2-3 semanas, muchas veces se ponen bien severos. Bien severo. Ahora, doctor, usted habló que la tendencia y algunas condiciones, por ejemplo, el asma, ¿no? El asma cuando es bien pequeñito, a veces en la adolescencia se desaparece. Pero me pregunto, en el caso de la dermatitis atópica, ¿a adultos se pueden mantener luego con esta condición, verdad? Muy poco. La mayoría, el 10% pueden tenerlo durante toda su vida, pero el 90% van a llegar a la pubertad sin la condición. Y la condición tiende a ser más severa los primeros 5 años de vida. Ya después de los 5 años hasta los 10 o 12, la condición tiende a ir mejorando y ya cuando llegan a la pubertad, 90% le desaparece. Bueno, son buenas noticias. Sí. Sin embargo, mientras eso transcurre, verdaderamente puede afectar el funcionamiento de la persona y del niño de manera muy y el desarrollo también, y el desarrollo. Que afecta en su desarrollo. Bueno, eso son... Y en el sentido de que como están tan sintomáticos del picor, de la forma en que ellos se manejan en la escuela, para estudiar, para jugar con otros nenes, tienen unas limitaciones. Incluso he oído que durante la noche, porque eso no descansa, así que en la noche pues les interrumpe el sueño, les incomoda. Doctor, mire, se nos ha ido el tiempo, excelente información, pero sin duda... la pregunta que surge acá es tratamiento, pero yo le voy a pedir, por favor, si usted está de acuerdo conmigo, que nos reunamos en una próxima ocasión para hablar básicamente del tratamiento, porque creo que hay cosas nuevas que me gustaría que usted compartiera con nosotros. Bien. Claro, y me encantaría. Sí, pues así será. Doctor Jaime Villa, dermatólogo, como siempre agradecido por su amable participación. Será hasta la próxima ocasión. Julio, siempre a tus órdenes y es un placer. Muchísimas gracias, doctor. Que esté muy bien. Cuídate.